¿qué son las interacciones? Bien, pues en UML modelamos el comportamiento dinámico, los aspectos dinámicos en base a interacciones. Es decir, yo tengo una aplicación que utilizar, hago algo, interacciono con esa aplicación y esa aplicación me devuelve un resultado, ¿vale? Pues en base a eso es lo que vamos a modelar el comportamiento de mi sistema, en ver cómo interactúo yo con él, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que haremos será definir operaciones en base a estas interacciones que yo tengo dentro del sistema, ¿de acuerdo? La idea es que en cualquier contexto, aunque yo sea una empresa, si tengo que conseguir un fin, yo tengo que comunicarme con el resto de mis empleados para lograr un fin, ¿vale? Eso, cuando hablamos en términos de orientación a objetos, significa enviarles mensajes a objetos, es decir, pedirles que realicen operaciones, ¿vale? Eso es interactuar, ¿de acuerdo? Lo que nos vamos a centrar es en ver cómo se producen esos mensajes, ¿de acuerdo? Bien, nosotros podemos utilizar estas interacciones para modelar el comportamiento de distintas cosas. En este momento nos va a interesar hacerlo sobre todo en nuestro sistema, pero podremos utilizarlo para más cosas, ¿vale? De hecho, en el tema siguiente, en el tema 4, veremos cómo modelar el comportamiento de una operación. Y el diagrama sigue siendo el mismo. Y la base de ese diagrama sigue siendo la misma, las interacciones, ¿vale? Pues puedo utilizar estas interacciones dentro de un contexto que sea el sistema completo, ¿de acuerdo? O la parte que me toque desarrollar, una operación, como veremos en el tema 4, o un clasificador, es decir, una clase o un caso de uso con todas sus operaciones, ¿vale? Bien. ¿Qué elementos vamos a poder colocar dentro de los diagramas de secuencia, que son los diagramas de comportamiento que vamos a utilizar para modelar estas interacciones, ¿vale? Pues lo primero, las líneas de vida, ¿vale? Las líneas de vida representan instancias de un clasificador, ¿vale? Tendremos y nos pintaremos una cajita por cada una de las instancias que participen en esta interacción. Pondré una línea de vida que tendrá un nombre y una clase, un clasificador al cual pertenece. Cada una de las instancias que participan se representa con una cajita de estas, ¿de acuerdo? También pueden ser instancias de un multiobjeto, es decir, de una lista de cosas. Cuando sea una lista de cosas pondremos dos cajitas. Así. Así, una encima de otra, ¿de acuerdo? Esto significa una colección de objetos. Esto es un objeto único y esto una colección. Luego tenemos las líneas de tiempo. Los diagramas de secuencia son diagramas temporales. Es muy importante el orden temporal de los mensajes, de los eventos que suceden, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros pintaremos una línea discontinua, ¿de acuerdo?, para representar la línea de vida de esta instancia. Esta, ¿vale? Así, una línea hacia abajo. El tiempo siempre crece en este sentido. Cuanto más hacia abajo ocurre algo, más tarde sucede. ¿Vale? Luego tenemos conectores, ¿de acuerdo? Los conectores van a ser flechas que nos van a permitir enviar mensajes a través de esos conectores. ¿Vale? Conector, y sobre ese conector yo puedo lanzar mensajes, ¿vale? Si pensáis en cómo implementamos esto, un conector de este tipo puede ser algo tan simple como que yo tenga que la clase de la izquierda tiene un atributo que pertenece a la clase de la derecha, ¿vale? O bien
la clase de la izquierda es un elemento que está en una máquina y la de la derecha es un elemento que está en otra y se comunican vía sockets o vías llamadas a procedimientos remotos. ¿De acuerdo? Ese conector puede ser tan simple como invocar a un método o bien puede ser algo más complejo como enviar un mensaje a través de la red. ¿De acuerdo? Pero existe algún tipo de conexión entre el objeto emisor y el receptor del mensaje. ¿Vale? Muy bien. Por encima de eso me puedo enviar mensajes. Lo normal es invocar una operación, que también puede ser el send de los sockets. ¿Vale? Pues colocaré el nombre aquí encima, ¿vale? Sobre el mensaje. ¿De acuerdo? Para que una línea de vida pueda enviar un mensaje a otra línea de vida, tienen que estar conectadas, ¿de acuerdo? De algún modo. Ya sea porque tienen una relación o porque hay una conexión física por un cable, ¿vale? Pero de algún modo tienen que estar conectadas. Además, lo que nos importa es que el hecho de que una instancia reciba ese mensaje desencadena una serie de acciones, ¿vale? Si no desencadena nada, recibir un mensaje o invocar a una operación, que es lo mismo que no produce nada, no me sirve para nada, ¿vale? Lo importante es que voy a desencadenar una consecuencia. Cuando hablamos de mensajes, distinguiremos dos partes. Una que sea desde el punto de vista del emisor y otra desde el punto de vista del receptor. ¿De acuerdo? Tendremos que el mensaje completo está formado por el evento enviado más el evento recibido. ¿Por qué? Pues como veremos ahora a continuación, porque tenemos eventos que solo tienen una de las dos partes, o el enviado o el recibido. El emisor es el de la izquierda. Vale. Lo representaremos por una flecha, ¿de acuerdo? Que colocaremos aquí y encima colocaremos el nombre del mensaje que estamos por invocar en esta ocasión, ¿vale? Además del nombre de la operación, ¿vale? Podría ser con todos los parámetros y el retorno, ¿de acuerdo? Podremos incluir asociado a ese mensaje condiciones y marcas de iteración, es decir, que solo se invoque a este mensaje si se cumplen unas determinadas condiciones, va adelante con los corchetes, o que se invoque múltiples veces con un asterisco, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero representar que una operación se invoque para cada uno de los objetos de la colección, lo pondría así, ¿de acuerdo? Con el asterisco sobre el multiobjeto. Como veremos después, tenemos otras formas de poner condiciones y de poner bucles, ¿de acuerdo? Tendremos unos bloques que pintaremos. Pero si yo lo único que me interesa es representar que esta y solo esta operación se ejecuta muchas veces, pues en lugar de poner una cajita con un bucle, podré poner este asterisco, ¿vale? Si tengo que poner muchas cosas que se repiten muchas veces, ya los asteriscos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tipos de mensajes vamos a tener? Pues en primer lugar tenemos los mensajes asíncronos. Se trata del envío de una señal. Yo lanzo una señal, por ejemplo una interrupción, y no me espero hasta ver el resultado, ¿vale? Yo lo mando y continúo, ¿de acuerdo? Podemos tener un mensaje asíncrono. En este caso es como la invocación de una operación. Yo espero a que el receptor termine y hasta que no termine y me devuelvo el control, yo no puedo continuar con las tareas que estaba haciendo. La diferencia entre una y la otra, fijaros, es en la punta de la flecha. Un mensaje asíncrono, la punta es hueca, y en un mensaje síncrono la punta está rellena. Para representar el retorno de las operaciones, tenemos un mensaje con línea punteada y con la punta hueca, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que todas las operaciones tienen un retorno, ¿vale? Y un único punto de retorno. Cuando yo haga un diagrama, por muchas condiciones que ponga, por lo que yo quiera, una operación solo puede tener un único punto de retorno, ¿vale? Una de las cosas que os han explicado hasta ahora es que para tener un programa propio, yo solamente tengo que tener un punto de retorno de una operación. Así que nosotros solo vamos a diseñar operaciones propias, con un único punto de retorno, ¿vale?
Para representar la creación de un objeto tendremos las líneas punteadas. En este caso, cuando yo quiero crear un objeto, pongo la línea punteada, pero además lo que hago es representar que, como lo estoy creando aquí, ese objeto no existía de antes, existe a partir de este momento. ¿No hemos dicho que hacia abajo el diagrama representa el tiempo? Pues este objeto antes no existía, aparece en el momento en el que se crea. Cuando yo tengo un diagrama, en la parte de arriba aparecen todas las instancias que existen desde el momento en que comienza el diagrama. Las instancias que se crean durante el tiempo de vida del diagrama aparecen en el punto donde se crea, no aparecen arriba, aparecen aquí. ¿No? Luego tenemos el evento de destrucción, ¿de acuerdo? Para representar que ese objeto deja de existir, ¿vale? Se representaría con una línea y habitualmente con la línea de destrucción aquí abajo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, como os decía antes, dos eventos especiales que son incompletos, ¿vale? En el primer caso, el mensaje encontrado, conocemos solamente el evento recibido. No importa quién nos manda el mensaje, ¿de acuerdo? No importa. Solo nos importa quién lo recibe. En el caso del evento enviado, ocurre al contrario. No me importa quién va a manejar ese evento, quién lo va a recibir. Solo me importa quién lo envía, ¿vale? Por ejemplo, todos nuestros diagramas que veremos después durante el diseño modelan interacciones que se producen con el sistema en un GUI. Y yo no pondré nunca las clases del GUI, porque me da igual si viene de una o si yo cambio esa clase del GUI. Para no pintar al GUI, todos mis diagramas empezarán con un evento recibido, sin importar de qué clase del GUI venga, ¿vale? De esta manera me centro en quién recibe esa operación. En el caso del evento enviado, puede ser útil, por ejemplo, para decir que yo lanzo una excepción. No sé quién la va a tratar. Yo sé que en este punto se lanza una excepción. ¿De acuerdo? Vale. En este ejemplo de aquí tenéis representado todo lo que os he ido diciendo entre esta transparencia y la siguiente, ¿vale? Como os decía, la línea de tiempo. Tenemos las distintas líneas de vida, los focos de control o activación, que creo que la transparencia se ha movido después, sí, porque me pasó en el primer cuatrimestre. Vale, ahora lo comento. El tiempo de vida, que es la punteada, ¿vale? Y luego tenemos los distintos tipos de mensajes. El mensaje síncrono, de acuerdo, con la punta rellena. El retorno, con la línea punteada. Un mensaje asíncrono, y en este caso con duración, ¿vale? Muchas veces cuando tenemos mensajes asíncronos que se envían, por ejemplo, a otro equipo, lo que hacemos es representar que ese mensaje tarda un tiempo en llegar. Para representar eso, como el tiempo crece hacia abajo, la línea aparece inclinada, ¿vale? Cualquier mensaje que tengamos dentro de la propia máquina tiene una duración despreciable, ¿de acuerdo? Pero si se envía a una instancia que está en otra máquina, pues sí que tiene relevancia, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los automensajes, que son estos de aquí, que son mensajes enviados y recibidos por la misma instancia, y los mensajes recursivos, a ver, estos los de creación, destrucción, y el mensaje recursivo, ¿de acuerdo? Que también es enviado y recibido por la misma instancia, pero son llamadas recursivas a la misma operación, ¿vale? Cuando lo que queremos hacer es representar la recursión, si os fijáis, no tenemos una sola línea de control y activación, sino que tenemos superpuestas, ¿vale? Es como que se va entrando siempre en la misma llamada, ¿vale? Porque se va a hacer sucesivamente, ¿vale? Las líneas de control, este el mensaje encontrado y aquí el mensaje recibido. La que faltaba
Vale. Esta es la de iteración sobre un multiobjeto que os he comentado antes con el asterisco, de tal manera que se invoca la operación get subtotal sobre cada uno de los elementos línea de venta que tiene guardados la venta. Y esta, que es la que se ha movido de sitio, los focos de control o activación. Una pregunta. Sí. En la diapositiva anterior, cuando pasa a ser un cuadro relleno, por así decirlo, la línea de tiempo, significa que es cuando la instancia está activa, ¿no? Sí, es que es lo que me queda. La transparencia se ha movido de sitio. Es el foco de control o activación. Cuando yo recibo un mensaje, ¿de acuerdo? Se activa el foco de control o activación de esta instancia. Y está activo hasta que termina, ¿vale? Es decir, si lo miramos con esta, aquí tiene el return, tiene que estar activo durante todo este rato. Todo. Por mucho que durante su activación invoque, vamos a ver, por ejemplo, aquí invoca un mensaje y aquí tiene un retorno, no se corta este foco de control, ¿de acuerdo? No termina nunca. Una vez empieza hasta que termina, no tiene que cortarse, ¿vale? Entonces la primera durará hasta el final del diagrama, ¿de acuerdo? Mucho ojo, porque cuando trabajáis con el Visual Parent hay ocasiones en las que movéis cosas y a veces se le descuadra, ¿de acuerdo? Y se corta cuando no se tiene que cortar. Entonces tenéis que ser vosotros los que vayáis y retoquéis y pongáis dónde empieza y dónde acaba el foco de control de manera correcta, ¿vale? Una cosa que ocurre es que los mensajes se enumeran, entonces es bastante fácil saber si se me ha cortado el foco donde toca o donde no toca, porque la mejor manera, como veremos ahora después, es hacerlo con un formato anidado, y entonces sí que sé que he perdido el anidamiento, ¿vale? Además de todos estos elementos, puedo poner pues lo que serían los bucles y las condiciones de cualquier lenguaje de programación, ¿vale? Que no son más que cajas que contienen un conjunto de mensajes y que aquí a la izquierda aparece el tipo de operador de control que es, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Y aquí aparecería entre corchetes la condición que se debe cumplir para que se ejecute lo que va dentro de esta caja, ¿de acuerdo? De este bloque de control. ¿Qué tipos de bloques de control tenemos? Pues tenemos el operador opcional, que lo que nos dice es que lo que yo coloco aquí dentro se ejecuta si se cumple la condición que aparece aquí. Si no se cumple, no se ejecutará, ¿de acuerdo? Y luego tenemos algo muy parecido, que es la ejecución condicional, ¿de acuerdo? En este caso, el cuerpo se divide en distintas regiones y siempre se ejecuta una de las regiones, ¿vale? Es decir, la diferencia entre el primero y el segundo es que en un bloque opcional yo puedo tener también más de una región, ¿vale? Pero puede que no se ejecute ninguna. En el caso de una alternativa, siempre se ejecuta alguna región, ¿vale? O la primera, o la segunda, o la tercera, pero siempre hay alguna, ¿de acuerdo? Vale. Luego tenemos un tipo que desde luego en la asignatura no utilizaréis, ¿vale? Que se utiliza menos, y es porque representa ejecución en paralelo, ¿vale? Dado que no os voy a poner ningún ejercicio y tarea donde tengáis programación en paralelo, pues no los utilizaremos, ¿vale? Sí que veremos después un ejemplo para que lo veáis, ¿vale? Porque también se utiliza para representar cosas que no me importa el orden. Es decir, yo por ejemplo tengo que apretar un botón y abrir la puerta, o abrir la puerta y apretar un botón, me da igual que ocurra primero, ¿de acuerdo? Entonces, si no me importa qué pasa primero, lo puedo poner en un bloque en paralelo, de manera que una operación vaya en una región y otra operación en la otra, y así no me importa qué ocurre primero, ¿vale? Ya os digo, normalmente se utilizan para regiones que se ejecuten de manera paralela. Luego tenemos la ejecución repetitiva o iterativa, ¿de acuerdo? Lo que es un bucle loop, ¿de acuerdo? Tanto para el while como para un bucle for, ¿de acuerdo? En el caso de los bucles, al lado del loop, aquí en lugar de
tendríamos un loop y nos aparecería el mínimo y el máximo que tiene que recorrer ese bucle, ¿vale? Como si fuera un bucle de for, ¿de acuerdo? La condición que aparece aquí es la condición que se tiene que cumplir para que yo siga en el bucle, ¿vale? Modo de cuadro. ¿Vale? El último de todos los bloques es la ejecución referenciada, ¿de acuerdo? Y este lo vamos a ver solo en análisis, solo se utiliza para eso, para referenciar a otros diagramas, ¿de acuerdo? Es un trozo que yo lo voy a utilizar aquí, pero no pongo todos los mensajes, sino que simplemente digo, pues esta secuencia de mensajes que está en otro diagrama se incluye en este punto, ¿vale? Son los que vamos a utilizar para representar los puntos de extensión y los puntos de inclusión de los casos de uso, ¿vale? En diseño no se usa. Bien, tenéis aquí unos cuantos ejemplos, como os decía, el bucle loop, que tiene entre paréntesis el primer y el último elemento de lo que se recorre, y aquí en corchetes la condición que tenemos que hacer para seguir en el condicional y el paralelo. Fijaros en este caso que es un cajero automático diciendo que tengo que introducir la cuenta y la cantidad. No me importa qué ocurre primero, si pongo la cantidad y después la cuenta, o si primero pongo o si lo hago al revés, ¿vale?